Buenas noches. Hoy vamos a explicar cómo redactar el marco metodológico de una tesis. Específicamente, aquí vamos a poder ver los diferentes apartados que corresponden al marco metodológico de una tesis, llamado también capítulo 3. Dice, en este capítulo se define la metodología empleada durante el proceso de investigación para el desarrollo de cada uno de los apartados del marco metodológico. Se recomienda el empleo de citas teóricas que definan y respalden los conceptos que aquí se manifiestan, la mayor parte de ellas sustentadas en la última edición del libro Metodología de la Investigación de Hernández, Fernández y Baptista. En síntesis, los apartados de este capítulo deben sustentar una definición teórica y el investigador así debe explicar la especificidad de su investigación en cada uno. Además, inmediatamente después del capítulo 3, marco metodológico, se debe redactar una descripción breve, al menos de un párrafo, de los contenidos que se desarrollan en el marco metodológico, con la finalidad de dar una breve introducción al lector. El tipo de investigación. Naturaleza de la investigación, cualitativa, cuantitativa o mixta. En este caso particular, obviamente se va a trabajar con lo que es la investigación cualitativa, porque al tratarse de una investigación en el nivel de educación, en este caso de docencia, hay que tomar en consideración, en primer lugar, que se trata de una tesis cualitativa normalmente, pero eso lo que lo define específicamente son los objetivos de la investigación, más precisamente los objetivos específicos. En la naturaleza de la investigación, como decimos, se debe definir cuál es su naturaleza, de acuerdo con el planteamiento hecho con los objetivos específicos, como ya les mencioné. Esta determinación no puede ser antojadiza ni fundamentada en criterios subjetivos del investigador. Si se tiene alguna duda al respecto, se recomienda estudiar y analizar a profundidad los primeros capítulos del libro Metodología de la Investigación de Hernández, Fernández y Baptista. En el subtítulo se escribe solo la que corresponda. Por ejemplo, naturaleza de la investigación, cualitativa o cuantitativa o mixta según corresponda. En el carácter de la investigación, descriptivo, explicativo, inferencial u otros, se debe definir y explicar el carácter de la investigación, de acuerdo con la intencionalidad que tenga el investigador en relación con el tema propuesto. Si por la naturaleza la investigación tiene más de dos tipos de caracteres, se debe justificar ampliamente por qué y analizar en detalle el asunto de acuerdo con la justificación. En el subtítulo se escribe solo el que corresponda, igual que en el apartado anterior, descriptivo, explicativo, inferencial u otros. En el apartado de los sujetos y fuentes de la información, vamos a abarcarlos de forma individual. En primer lugar, los sujetos de la información. Los sujetos de la información son las personas, instituciones o bases de datos que podrían ofrecer al investigador la información requerida para dar respuesta al planteamiento del problema de estudio. Por ejemplo, educadores, administradores, personal de alguna empresa, técnicos, peritos en la materia, estudiantes, entre otros. Así se deben anotar y describir detalladamente y podría hacerse por medio de una tabla donde se sintetiza esta información. Fuentes de información, primarias o secundarias. En el caso de las fuentes de información primarias, es necesario enfatizar en el hecho de que éstas provienen de manera unívoca de los sujetos de la información. En investigación académica deben considerarse al menos tres fuentes primarias distintas, con el fin de poder aplicar correctamente la validez a partir de la triangulación metodológica. Por otro lado, las fuentes secundarias son los documentos escritos o electrónicos que el investigador debe consultar para recabar los datos e información requeridos para la fundamentación. Por ejemplo, normas, políticas, manuales, libros, revistas, tesis, videos, fotos, mapas, entrevistados, paneles de expertos, entre otros. Además, es necesario explicar lo más amplio posible los criterios que se utilizaron para seleccionar un sujeto o una fuente de información en particular. Aquí se deben anotar y escribir detalladamente. Podría hacerse por medio de una tabla donde se sintetice la información. Hay que tomar en consideración que en una investigación académica, los sujetos de la información van a corresponder a las fuentes primarias de esta. Eso hay que tenerlo claro. Por ejemplo, si en una investigación se hace en un centro educativo y se tiene como sujetos de la investigación
al director, al personal docente y a los estudiantes, ellos, además de ser los sujetos de la información, corresponden también a las fuentes primarias de la investigación. No así las fuentes secundarias, que son específicamente textos y otros aspectos que ya se han mencionado aquí en este documento. En el siguiente punto, la muestra y población. Pero antes de continuar, me gustaría recordar que es necesario que haya 3 sujetos diferentes. Igual, hay 3 sujetos diferentes en las investigaciones cualitativas. ¿Por qué? Porque se necesita aplicar una triangulación metodológica. Si no hay sujetos diferentes, en este caso particular, existiría un error. ¿Por qué? Porque no se podría sustentar de forma objetiva la investigación que se está planteando. Eso no lo podemos olvidar. Para continuar, en el 3.3 se habla de lo que es la muestra y la población. La muestra es un subconjunto de los elementos que componen la población de estudio, los cuales serán los representantes de la población para posteriormente inferir propiedades de ésta siguiendo los objetivos de la investigación planteada. El tipo de muestra. Para determinar el tipo de muestra es necesario guiarse según lo estipulado en la última edición del texto Metodología de la Investigación de Hernández, Fernández y Baptista, ya sea esta cuantitativa o cualitativa. En este caso particular se debe definir la muestra, se debe emplear una cita, explicar la cita, diciendo el tipo de muestra que se va a emplear y además justificar por qué ese tipo de muestra es el empleado en su investigación propiamente dicha. Por otro lado, tenemos lo que es la descripción de la muestra. En este punto se debe describir detalladamente la muestra elegida para la investigación. Esto podría hacerse por medio de una tabla donde se sintetice la información. 3.3.3 Descripción estadística de la población en estudio. Para poder determinar una muestra representativa, se debe aplicar una fórmula estadística según corresponda. Para mayor seguridad, se recomienda consultar el texto de Hernández Sampieri. Perdón. En los apartados de muestra, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, cuando la investigación fuere cualitativa, no es necesario aplicar una fórmula estadística, ya que su naturaleza es otra, que sí debe explicar en detalle el porqué de la elección del tipo elegido. Asimismo, se recomienda que la cantidad de la muestra no sea inferior al 30% del total de la población. Esto con la finalidad de que los resultados sean válidos y significativos. Además, si el total de la población con la que se trabaja no es muy extenso y se puede abarcar el 100%, será el idóneo, a sabiendas de que no se llamaría muestra sino censo, y el investigador debería explicarlo en el apartado. Instrumentos y técnicas de recolección de datos. Independientemente de la naturaleza de los instrumentos en una investigación, sea esta cuantitativa o cualitativa, se debe respetar la esencia de los objetivos específicos y solo a partir de ahí proceder en su confección. En este punto de la investigación se debe realizar una descripción general del concepto de instrumentos, especialmente de aquellos que se emplearán en la investigación. Los más comunes son encuestas, cuestionarios, entrevistas estructuradas, entrevistas semiestructuradas, tablas de observación participante o no participante. Además, se debe explicar las técnicas de recolección de datos que se utilizará durante el proceso de investigación. En el 3.4.1 se habla específicamente del diseño de los instrumentos. Los aspectos del diseño y aplicación de instrumentos dependen de sus características explicativas. En este punto, el investigador debe explicar en detalle la manera en que se confeccionarán los instrumentos para la recolección de datos de su investigación, así como la fundamentación de estos según los indicadores propuestos en las matrices de las variables o categorías de análisis expuestas en el capítulo 1. El procedimiento de intervención. En este apartado se indican los procedimientos de aplicación de los instrumentos en la muestra determinada. Asimismo, plantea el abordaje metodológico de los sujetos de información, es decir, explica la manera en la cual el investigador procede en la recolección de los datos. Asimismo, si estos instrumentos son aplicados a la persona de alguna institución o empresa, se debe redactar una carta donde se conceda el visto bueno a los encargados y adjuntarla escaneada en los anexos del trabajo de investigación. En este caso, por ejemplo, si su investigación, sus instrumentos van a ser aplicados en un centro educativo, se requiere contar con el visto bueno del director del centro educativo. En la estrategia de análisis de datos 3.5.1 está el apartado de la presentación y análisis de los datos.
En este caso particular, se refiere a métodos empleados para la presentación de la información suministrada por los sujetos de información. En el caso de una investigación cuantitativa, se recomienda el uso de algunos de los siguientes programas informáticos: Microsoft Excel en el ambiente Windows y Numbers en Mac, o algún software libre que sirva para tal efecto, tomando en consideración que la presentación de la información ha de hacerse con gráficos de barras o pastel para cada una de las preguntas planteadas en los instrumentos. Se debe utilizar el mismo tipo de gráfico en todo el documento. Esto, cabe aclarar, solamente aplica para investigación cuantitativa. Normalmente la investigación cualitativa es cuando se refiere a aspectos de educación, por ejemplo, es casi que referencia. En este caso particular, en los casos de la investigación en educación, donde los objetivos sean cualitativos, se recomienda emplear ya sea el programa Atlas-T, CMAP Tools, SmartArt, Word, Mind, Popplet o algún software libre que sirva para tal efecto de la representación gráfica de la información, tomando en consideración que dichos gráficos habrán de elaborarse a manera de esquema, bajo la línea de la triangulación metodológica, por cada uno de los instrumentos de acuerdo con cada categoría de análisis y con cada uno de los 3 tipos de sujetos. En este caso de la investigación cualitativa, se debe definir qué es triangulación metodológica, con el fin de orientar el futuro proceso de análisis de datos, y cabe aclarar que en este apartado no se presentan gráficos ni resultados de la aplicación de instrumentos, solo debe redactarse la descripción teórica de acuerdo con lo explicado. En este apartado que sigue, 3.5.2, se habla del cronograma. Este determina el proceso de cada una de las etapas de la investigación. En él se especifican los tiempos y plazos establecidos. Además, es indispensable que en este cronograma se plasme todo desde el anteproyecto del trabajo hasta el final. El director de tesis es el primer responsable de velar porque la información aquí plasmada sea veraz. A continuación se ofrece un ejemplo para ilustrar un poco mejor la información. Aquí tenemos las columnas. En la primera se habla de lo que es la descripción de la actividad, de describir de forma detallada qué fue lo que se hizo. Por ejemplo, se hizo la propuesta del tema, se desarrolló el problema, se escribieron los objetivos, se leyó para el marco teórico, se redactó en la parte del marco teórico, ir haciéndolo parte por parte. En la parte de los meses se debe indicar el mes en que se empezó a trabajar, y en los números 1, 2, 3, 4 o inclusive 5 se deben indicar las semanas que conllevó la duración de la elaboración del tiempo de cada una de las actividades de este apartado. Estos serían los componentes esenciales del capítulo 3 de una investigación, también llamado marco metodológico. En un próximo video estaré explicando cómo hacer la representación de la información recopilada en los instrumentos para elaborar el capítulo 4, cuando se habla específicamente de lo que es la representación gráfica cualitativa o cuantitativa para poder desarrollar el capítulo 4. Muchas gracias.